Vea, hoy vamos a hablar de cómo se puede diferenciar del dolor en la vesícula y cuando se trata del apéndice, una apendicitis, porque esos dolores se pueden llegar a confundir al estar en la zona derecha de nuestro cuerpo. Hoy vamos a hablar cómo diferenciarlos, ¿verdad? Para saber en qué momento acudir al médico, en qué momento no. Claro. López. Cuando hay que salir corriendo, porque es muy importante. Tenemos a Jesús Martínez Oed, que es especialista en cirugía general y subespecialista en cirugía de hernias y pared abdominal. Doctor, hoy usted con toda la propiedad del tema nos habla. Tengo una alarma a las 8 y resto que no sé por qué. Pero bueno, encantado de tenerlos acá. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo diferenciar cuando el dolor proviene de la vesícula o del apéndice? Porque si bien estábamos hablando ahora antes de salir al aire, entonces la vesícula es como para abajo de la costilla y el apéndice es al lado derecho, como casi llegando a la ingle. Así mismo es. Okay. Hay que tomar en cuenta que todos tenemos derecho a tener un dolor abdominal en algún momento de nuestra vida, ¿okay? Porque de ahí parte todo. Y es el síntoma común que tenemos cuando tenemos este tipo de complicaciones y problemas. Okay. Entonces, teniendo el punto de un dolor abdominal, debemos saber que nuestro abdomen maneja mucha comida, maneja bacterias, maneja un montón de cosas. Entonces, que se inflame, que hayan problemas, es muy común. ¿Cuál es el pivote, el cambio que nos puede hacer decir, bueno, necesitamos una atención? Es que este dolor sea o continuo, o persistente, o muy intenso, o repetitivo en el tiempo. ¿Ok? Entonces, el asunto entre el apéndice y la vesícula es que ambas se manifiestan con dolor del lado derecho del abdomen. Siempre. ¿Okay? Siempre. Aunque a veces también puede estar en el medio del abdomen, en zonas o momentos iniciales. Con estos dos síntomas y estas dos patologías, ¿okay? Podemos diferenciarlo en la mayoría de pacientes hacia abajo, hacia la ingle, que es lo que es el apéndice, o hacia arriba, la costilla derecha, lo que es la parte de la vesícula. Doctor, entonces, la única relación que tienen la vesícula y el apéndice es que están ambas al lado derecho, ¿o hay otra relación que los une? De hecho, se unen o son parte del sistema digestivo. Entonces, en momentos tempranos pueden dar dolores que llamamos referidos. O sea, por ejemplo, la vesícula empezar con un dolor en la boca del estómago y después se va yendo hacia la derecha. O el apéndice empezar con una molestia alrededor del ombligo y después se va yendo a la derecha. ¿Qué es lo que pasa? Que anatómicamente no somos siempre exactamente igual. ¿Okay? Claro. Entonces, hay apéndices que están más hacia la pelvis, apéndices que están más hacia el lado derecho y pueden confundirse netamente con un problema de la vesícula, o a veces están en el lado común y se dan después síntomas cuando ya está muy pasado el asunto. Claro. Apéndice o vesícula biliar es lo que causa este dolor intenso. Okay. Siempre. Ok. Apéndice, vamos a hablar de apéndice primeramente. Ahí están las diferencias, doctor. La diferencia del apéndice, ok, como la tenemos allá, es que ya está en la fosa ilíaca derecha. ¿Y qué es lo que tiene el apéndice en particular? Que cuando se inflama puede progresar, la mayoría de las veces, hacia una complicación muy importante que es una infección intraabdominal. Y como vemos ahí en la pantalla, puede llevar a abscesos, puede llevar a peritonitis y una cirugía de urgencia. La vesícula, gracias a Dios, no siempre se manifiesta igual. Ella puede tomar un tiempo, como está debajo de la costilla derecha, donde las piedrecitas se van metiendo dentro de los conductos, por así decirlo, y va dando dolor de vez en cuando hasta que se complica. Y el dolor no es, digamos, tan urgente de operar como el apéndice, donde si no te hacen una intervención temprana, la vida puede sufrir un riesgo. No es que la vesícula no se vaya a complicar, pero nos da más tiempo de manejar las cosas. Doctor, ¿y qué tan frecuente es que se confundan ambas, la apendicitis con problemas de la vesícula? Okay. Para los pacientes que no están pues educados acerca de estos temas, pueden confundirse ambos. ¿Cuál es la diferencia? Si un dolor va empeorando, se afecta el estado, empieza con fiebre, está en el lado derecho, lo mejor es consultar, porque sí, que puede ser que las dos cosas se estén complicando definitivamente, pero okay, el apéndice va a dar más problemas más rápidamente que la vesícula. Entonces, si tenés un dolor del lado derecho, lo mejor es consultar rápidamente. Siempre. Lado derecho, corra. Pero vamos a ubicar nuevamente para que quede más claro, doctor. Entonces, la vesícula es debajo de la costilla. Así es. Al lado derecho. Así es. Vamos a ver la pantalla. Bueno, aquí está. Ajá, ahí eso, Charlene. Para hacer la demostración gráfica. Hacer la demostración. Ok, entonces, bueno, vesícula que lo estábamos hablando es acá, ¿verdad? Exactamente. Acá. Ok, y el apéndice entonces es abdomen inferior derecho, sería acá. Pero doctor,
A ver, ve esa pantalla y este dolor es exactamente acá o pegando en la ingle o No, más arriba. El dolor es un pelito más arriba en la ingle en la mayoría de los pacientes. ¿Ok? Sí, porque a mí Ok. me dio y me dolía la boca del estómago. Ok. Entonces, ¿cómo se explica esto? La razón es los nervios del intestino. Cuando el apéndice se está inflamando inicialmente, da una cosa que es un dolor del intestino medio, por así decirlo, que se refleja en la zona periumbilical, ¿ok? Y cuando ya se inflama mucho, el dolor pasa a ser a la pared abdominal, entonces ya los nervios se activan más, son más somáticos, ¿ok? Y entonces localizamos el dolor exclusivamente en la fosa ilíaca derecha, que es unos centímetros por encima de la ingle. Bueno, yo sentía un dolor, voy a A ver, ponerme yo Charlene, de sí. ¿Usted qué ejemplo, fue paciente? porque a mí me dio apendicitis, se me reventó y me dio una peritonitis. En un inicio me dolía como todo el estómago en general, el colon, y luego me subió a la boca del estómago. Nunca me dolió como acá, en la parte inferior abajo. derecha, Ajá. nunca. Entonces, no sé exactamente qué relación tiene eso con mi cuerpo y con los síntomas. Ok, ¿qué es lo que pasa? Hay un porcentaje de pacientes que no tienen el apéndice en los mismos sitios que los demás. Ay, rebelde, el apéndice mía también. Pues puede ser, no te voy a Dejaron decir por que no. aquí arriba, Charlie. La mía estaba más arriba, doctor. Entonces muy probablemente tu apéndice estaba en un sitio distinto y lo que se inflamó de ella llegaba más el dolor a otra zona. ¿Qué puede pasar? Bueno, de hecho, cuando se complicó ya estaba reventada porque siempre me devolvían a la casa diciéndome que tenía gastritis o colitis. Por Porque no eso. veían nada más. Ahora, entonces, ¿cuál examen se puede hacer, doctor? Voy a sentarme de una Digamos, vez. doctor, que sí, que la paciente llega y usted llega con ese dolor. Es que vieras que tengo ese dolor como en la boca, el estómago concentrado, que pueden ser ambos casos. ¿Qué exámenes mandan a hacer ustedes para decir es una cosa, es la otra o no? Lo primero es el examen físico, porque es muy difícil que un paciente se autodiagnostique. Si nosotros como médicos solamente con la palpación sabemos cosas, necesitamos apoyo de estudios. Entonces, después del examen físico, un médico le puede dirigir y le puede decir el dolor está aquí, el dolor está acá. Tenemos estas presunciones diagnósticas, estas posibilidades. Y ahí hacemos primeramente exámenes de sangre y con eso sabemos si hay una inflamación generalizada y después nos vamos y hacemos ultrasonido, que es el estudio como inicial para darse una idea de cómo está el abdomen. Sigamos hablando de síntomas, porque aquí tenemos la otra pantalla de apendicitis versus vesícula. Parece como una pelea, pero en realidad sí. Ok, recalquemos otra vez los síntomas del apéndice, que son los más comunes, doctor. Es importante, ok, entonces la apendicitis, la mayoría de los pacientes empiezan con un dolor en la zona alrededor del ombligo y este dolor con el paso de las horas se va a ir pasando hacia el lado derecho, ok. El dolor inicialmente es un dolor vago que el paciente no lo puede localizar bien, a veces hay náuseas, a veces hay alguna que otra diarrea, pero no es un montón de diarrea y un montón de vómito, es una molestia y no es tipo cólico, no es que aumenta y disminuye, que eso es una diferencia importante, es una molestia que es continua y va empeorando. Puede aliviar con algunos medicamentos, por eso a veces decimos, incluso, mira, cuidado con los medicamentos porque pueden enmascarar el cuadro, ¿ok? Y hacer que usted consulte más tarde. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y cuando ya el dolor se establece en la fosa ilíaca derecha, al paciente uno lo presiona y lo suelta, eso se llama dolor de rebote, y ya el paciente no aguanta tanta molestia que tiene en la zona. Es que sí duele mucho. Claro, ya ahí es apéndice, doctor. Ya hay esa apendicitis y la posibilidad de una complicación es mucho más alta. Ahí cuando ya empieza el paciente con fiebre, con vómitos, puede tener problemas importantes y necesita una cirugía urgente. ¿Cuál es la diferencia con la parte de la vesícula? Que la vesícula el paciente la mayoría de las veces sabe que lo tiene. Entonces de vez en cuando le dio un dolorcito después de una comida en la noche y se le quitó. Y eso se llama un cólico biliar. Y lo importante de ese cólico es que es justo debajo de la costilla derecha, a veces un poquito hacia la boca del estómago, y cuando se está poniendo grave el asunto es que dura media hora, dura una hora y se empieza a ir a la espalda y se empieza a ir al hombro y el paciente no puede ni respirar profundo porque le duele mucho y es justo ahí. Es muy raro que la vesícula como tal duela hacia abajo, puede doler más hacia el centro o hacia el lado dependiendo de la ubicación de la vesícula del paciente, que a veces se va hacia un lado o hacia el otro, pero es muy típico que cuando está complicado respiran profundo y detienen la respiración y eso es un dolor típico de la vesícula. Ok, doctor, vea, nos dice Ángeles en nuestro Facebook. Dice que últimamente ha estado sintiendo hace 3 días un dolor en el lado derecho debajo de las costillas. Dice que no le coge para la pierna, pero sí le coge un poquito hacia la cintura. Es un dolor constante hace 3 días. Dice que no va al médico por miedo,
pero si quiere salir de dudas, si podrá hacer alguno de estos síntomas. No voy al médico por miedo. Ok, bueno. Que yo la No, entiendo. primero es que Yo- vaya, no, Ángeles, es en y serio, si Ángeles, tiene yo la la entiendo. consulta. Yo la entiendo porque a veces uno no quiere que le digan nada feo. A ver, pero ¿y si es algo Sí, feo sí, y sí, se lo dicen obviamente. a tiempo? Sí, tiene que ir. Exacto. Ok, dolor debajo de la costilla derecha que se va hacia la espalda, sobre todo con comidas grasosas, que es el estímulo más importante. De ahí hay que descartar que no sea un problema de piedras en la vesícula. Entonces, el estudio inicial que tiene que hacer es un ultrasonido de abdomen. Casi siempre mandamos ultrasonido de abdomen completo o abdomen superior para ver esa zona. Y eso los pacientes sí pueden hacerlo en cualquier lugar porque nada más es llegar y solicitarlo. ¿Okay? Que es lo importante o que tenga en cuenta que ese dolor no se quede y no empiece a empeorar, porque cuando el dolor se queda y empieza a empeorar, no es que aparece un ratito y se quita, aparece otro y se quita, ¿okay? Sino que está empeorando, la posibilidad de complicación es más alta. Perfecto. Bueno, a ir al médico. Bueno, dice Cris que la hija de 7 años tuvo un dolor muy fuerte bajo la costilla derecha, que la llevó a consulta y le hicieron exámenes, pero no salió nada alterado. No sabe qué es y pues siempre sigue teniendo como dolorcitos leves. Ok, de nuevo, todos tenemos derecho a tener un dolor abdominal en algún momento de nuestra vida, ¿ok? Por todo lo que hablamos antes, que el intestino maneja bacterias, maneja alimentos, maneja inflamación, etcétera, etcétera. ¿Ok? A veces hay dolores que en los estudios hacemos exámenes de sangre, hacemos exámenes de heces, hacemos ultrasonido y no sale absolutamente nada. Entonces hay que ir escalando los exámenes que se hacen. Evidentemente, consultar al especialista correcto es importantísimo. Esto si el dolor persiste, doctor. Ok, el dolor persistente es una indicación de consulta a emergencias. Okay. Dolor que va y viene, o sea que se repite en el tiempo, es una indicación de una consulta a medicina, pues incluso general puede ser, o gastroenterólogo. Doctora, aquí nos dice Lilian que ella la operaron hace 2 años de la vesícula y el dolor, lo describe como usted lo estaba diciendo, era en la boca del estómago. Dice que ahí lo sintió, que ese fue el dolor que ella tuvo. Entonces, repasando, es normal sentirlo en la boca del estómago o debajo de la costilla derecha, de la última. En algunos pacientes puede incluso combinarse los dos lugares, ¿ok? Porque a veces la vesícula la tenemos, que es como un globito que viene debajo del hígado y a veces está tirado un poquito para acá, a veces está tirado un poquito al medio. Hay pacientes incluso que dicen, no, yo tengo mucha gastritis, tengo muchas molestias con las comidas y lo que tienen son piedras en la vesícula y una vez que le quitamos la vesícula y sus piedras, de repente desapareció la todo. gastritis. No es lo más común, pero sucede en algunos pacientes. Bueno, Grace nos hace un comentario. Ella dice que en el hospital de Punta Arenas llegó una señora con un dolor de vesícula. Dice que duró 10 horas para que llegara el cirujano. Increíble, ¿verdad? Porque solamente hay uno en Punta Arenas y ella murió. En realidad es bastante triste, ¿verdad? Y es un caso que lo está escribiendo ella por acá, pero le ha pasado a muchas personas por negligencia médica. Sí, lastimosamente. Es una desgracia, esas cosas pasan, pero muy probablemente esta paciente tenía el problema de la vesícula desde hacía tiempo y lo conocía, porque es muy raro que un paciente se presente con una complicación de la vesícula biliar de primera instancia, sin saber que ya tenía las piedras. Siempre hay un aviso. Claro. Estas cosas pueden ocurrir, no te voy a decir que es comunísimo, realmente las mortalidades por apendicitis aguda son mucho menos frecuentes, pero pueden ocurrir más por apendicitis que por problemas de la vesícula. Ok, doctor, nos dice Sonia que ella tiene una piedra en la vesícula que es tan grande, dice que casi el tamaño de la vesícula. Le dijo el médico cirujano que era mejor no operarla y ella le gustaría saber por qué él le habrá dicho eso. Pues no tengo la menor idea por qué le dijeron eso, porque las piedras de la vesícula biliar, cuando son asintomáticas y pequeñas, uno puede darle un tiempo, pero sabemos que todos los pacientes van a requerir cirugía en algún momento. Y de hecho, se sabe que cuando empiezan con el dolor, hay sumatoriamente 5% de posibilidad de complicación cada año que pasa y el paciente ha tenido la molestia. Entonces, en algún momento, todos se van a complicar. Vea, doctor Jesús Martínez Soet, él es especialista en cirugía general y subespecialista en cirugía de hernias y pared abdominal. Le damos las gracias por haber venido, doctor, a aclararnos Gracias, el doctor. tema. Vea, tenemos a Gisela, a Jensi, a Katia, a Dulce María y a Luis con preguntas. ¿Se queda con nosotros contestándolas? Si usted quiere. Unos minutitos, muchas gracias, muy doctor, por amable. venir. Yo. Hay pelotas que salen acá en el cuello que uno se le paran los pelos del susto porque Claro. dice, ¿qué será? ¿Será que es algo peligroso? ¿Será que es algo cancerígeno? Bueno, aquí vamos a resolverlo porque no siempre es así, pero hay que prestarle atención, perdón. Claro, y es que está con nosotros el doctor Jorge Fallas González, que nos va a explicar cómo saber si un bulto en el cuello podría ser perjudicial. Doctor, muy buenos días y cuéntenos por favor qué son esos bultos que se hacen en el cuello.
Buenos días, buenos días. Bueno, los bultos en el cuello pueden tener muchísimos orígenes, ¿verdad? Al fin y al cabo, eso es un diagnóstico que hace el mismo paciente en la casa. Me salió una pelota en el cuello. Ya al médico, su responsabilidad es lograr llegar a la causa específica, porque son muchísimas y dependen de muchas cosas, entre ellos la edad, el tiempo que lleva de tener la masa y, como bien mencionaba el colega, el examen físico, ¿verdad? Siempre examinar y tocar es fundamental porque eso son las primeras pistas. Así que las masas en el cuello pueden ser pues, un espectro muy amplio. Por ejemplo, en niños, la inmensa mayoría son lesiones benignas, muchas congénitas, como problemas de algún desarrollo embrionario, que se forma un quistecito, una bolsita de agua, que inclusive a veces al palparlo es difícil saber que es agua, pareciera sólido al palparlo. En adultos, pues ya el cáncer empieza a aparecer y también lesiones infecciosas. Y en adultos mayores, pues siempre hay que pensar que es cáncer hasta demostrar lo contrario. Porque en adultos mayores los tumores en cuello son cáncer 80% de las veces, ¿verdad? Aumenta la probabilidad. Doctor, cuando uno ve una pelota, uno dice, ay, se me inflamó un ganglio. Eso es lo que uno piensa automáticamente. ¿En qué casos sí se trata de eso? Mira, casi siempre cuando un ganglio se inflama y se logra palpar, hay una causa evidente de infección. Entonces el paciente tiene algún problema dental o tiene una faringitis, ¿verdad? O tiene algunas vejigas en lengua, en boca. Ese tipo de cosas pueden inflamar un ganglio y generalmente este ganglio duele un poco, pero en el lapso de 2 semanas debería o encogerse muchísimo o del todo desaparecer. 2 semanas. 2 semanas es lo que la Sociedad Americana de Cabeza y Cuello define, ¿verdad? No es al fin y al cabo un límite claro que se me quitó en 13 días, entonces no es, claro. Son 15 y no se me ha quitado, entonces sí es, ¿verdad? Pero es un punto que usamos los médicos como para tomar una acción adicional. Si en 2 semanas de tratamiento un ganglio no resuelve, no disminuye, no desaparece, entonces es ideal hacer algún estudio extra, ya sea un ultrasonido o dependiendo de lo que se encuentre en él, hasta una biopsia. Claro. Ya tenemos listo nuestro Facebook por si usted quiere hacerle alguna pregunta al doctor. Ahora bien, doctor, ¿qué apariencia o comportamiento puede tener, verdad, esa pelotita de grasa o quiste? Bueno, cuando estamos hablando de tumores de grasa que se llaman lipomas o quistes, que son bolsitas de agua, generalmente son masas móviles, muy móviles, ¿verdad? Se pueden pelotear, no son dolorosas, no se siente como inflamado, porque el ganglio inflamado se lo toca y duele. ¿Verdad? El quiste, el lipoma, no. Y generalmente al ultrasonido es fácil reconocerlos, ¿verdad? El quiste se ve como una bolsita negra en el ultrasonido, porque el líquido se ve negro. Y casi siempre es en niños. Algunos del lado derecho, que se llaman quistes branquiales, otros, perdón, el derecho o izquierdo, me refiero a los lados, otros en el centro, que son derivados de un conductito que une la lengua con la tiroides, que se llama el conducto tirogloso, que se puede llenar de líquido y generar un quiste, y el problema es que recurrentemente se infectan. Entonces, al examinarlo, al preguntarle al paciente y también el ultrasonido, hay diferentes pistas, ¿verdad? Como les decía. ¿Qué pasa si la persona siente fiebre, dolor? ¿Eso qué indica? Bueno, con estas cosas hay que tener mucho cuidado en las recomendaciones. El punto clave es, una masa en cuello es mejor consultar, pero para dar un poco de información de esto, si una masa duele y se inflama y da fiebre, muy probablemente va a ser una infección, ¿verdad? Eso es muy probable, pero uno esperaría encontrar dónde está la infección original, porque al fin y al cabo el ganglio no es el que sufre la infección directamente, sino que el ganglio es parte de la respuesta del cuerpo a una infección en algún sitio. Todos tenemos infinidad de ganglios, en el cuello hay más de 100, pero normalmente no se sienten. Solo si se inflama secundario a una infección en algún otro sitio. Pero también hay que hacer la salvedad, y por eso no puede ser nada más decir que si duele y se inflama es infección, porque a veces hay ganglios que pueden doler un poco, alguna sensibilidad, pueden dar fiebre por las noches, y esto más bien se trata de un linfoma, ¿verdad? Que es un tipo de cáncer que generalmente por las noches produce fiebre. Entonces, por eso, más en cuello. Por las noches. Por las noches, fiebre nocturna. Por eso, más en cuello, la recomendación es consultar. Y será el médico el encargado de determinar si de verdad puede solo tratarse con antibióticos y listo, o si ocupa más diagnóstico. Doctor, ¿en qué momento se determina que es necesario hacer una biopsia? Pues, bueno, cuando uno evalúa a un paciente con una masa en cuello, lo principal es examinarla. Entonces, si una masa mide más de 1,5 centímetros, es fija,
uno no la puede mover, es muy dura y sobre todo lleva más de 2 semanas sin causa de infección aparente, esa masa hay que biopsiarla, ¿verdad? Inclusive, aunque no tenga 2 semanas de estar, tal vez el paciente se lo sintió hace 3 días, pero cumple con las otras características, por ejemplo, es dura, no se mueve y no hay ningún dato de infección. Lo ideal es ni siquiera atrasar el diagnóstico, sino hacer la biopsia y el ultrasonido inmediatamente. De una vez. Quieres que el chiquito de Silvia, que tiene apenas 5 años, le dijeron, bueno, tiene los ganglios inflamados, le enviaron medicina para eso y resultó que es una enfermedad que se llama Kawasaki. ¿Qué enfermedad es esa? Sí, esa es una enfermedad pediátrica, ¿verdad? Generalmente el tratamiento es médico, no ocupa de intervención de un cirujano, ni mucho menos, y suele resolverse bien, ¿verdad? Pero eso ya es, no se maneja como un tumor, sino es una enfermedad más sistémica, es del cuerpo. ¿Del sistema inmune? Sí, muy relacionado con el sistema inmune. Claro, doctor, a través de nuestro Facebook, Morenita consulta que los nódulos no es lo mismo que quistes. ¿Cuál es la diferencia y qué pasa cuando ya empieza a costar tragar o deglutir? Bueno, nódulo y quiste sí puede ser un sinónimo. Nódulo es un concepto más amplio. Existen nódulos sólidos y nódulos quísticos. La diferencia es que el nódulo quístico es de agua, ¿verdad? Es una bolsa de líquido, que ya puede ser un líquido producido en unos espacios branquiales aquí o también en la tiroides, que ya eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Los nódulos sólidos pues generalmente necesitan de algún tratamiento quirúrgico si no permiten ya tragar, porque pensaría uno que se trata de lo que ella está hablando, de un nódulo sólido de la tiroides, que son los que frecuentemente dificultan tragar por la cercanía que tiene con el esófago. Los nódulos de tiroides que son quísticos no necesariamente ocupan cirugía, se pueden aspirar, cruzar los dedos, porque un 30% resuelven solo con aspirar. Y si se vuelve a llenar de líquido, entonces tocar aspirarlo, inyectarle alcohol, y hay algunas estrategias como para evitar la cirugía, ¿verdad? Doctor, si no le duele a uno el nódulo, ¿eso es señal de malignidad? No necesariamente, pero sí es importante tener claro, tal vez aquí el mensaje es que aunque no duela, puede ser importante verlo. Muchas personas creen que si un tumor no duele, entonces no importa. Claro. Eso es un grave error. Si no le presta la atención suficiente. Porque no duele, pero eso no es correcto. Si un nódulo no duele, perfectamente puede ser una lesión maligna. De hecho, lo usual es que los cánceres, cuando están iniciando su desarrollo, no duelen. De hecho, ni siquiera dan síntomas. Nada más el síntoma es, me salió algo. Claro. ¿Verdad? Entonces, aunque no duela, hay que prestarle atención. Nos cuenta Livian que tiene un quiste branquial. Le duele mucho porque se le tapa el oído y no puede dormir del lado del quiste. ¿Qué podría estar pasando? Bueno, ese quiste, si le duele el oído, probablemente esté comprimiendo un nervio, ¿verdad? Y ese nervio es muy frecuente que produzca dolor en el oído. De hecho, eso es de las cosas que uno les pregunta a los pacientes con tumores en cuello. Si le cuesta tragar, si le está cambiando la voz, si le duele el oído, le revisa a uno si la cara la puede mover, ¿verdad? Porque también hay un nervio que se encarga de mover la cara, que si se comprime o si se invade, esos movimientos cambian. Entonces ella lo que tiene es una ocupación de ese quiste en un espacio que se llama el espacio parafaringio. O sea, el quiste está estripando la región a la par de la garganta, que es la faringe, y eso produce otalgia, que es el dolor en el oído. Claro. Lo recomendado es que se lo trate. Mientras ese quiste branquial esté ahí, esos síntomas van a persistir. Ocupará probablemente cirugía. Doctor, ahora que está saliendo esta pantalla sobre los nódulos tiroideos, ¿cómo podemos hacer la diferencia cuando se trata de algo líquido y algo sólido? Porque usted nos hablaba de que si es durito, es más peligroso. Sí, generalmente es con un ultrasonido, ¿verdad? La recomendación mundial, y que termina siendo bastante simple para el paciente y para el médico, es que si alguien se presenta con un nódulo en la tiroides, hay que hacer un examen de función tiroidea, que se llama TSH, y también un ultrasonido de cuello. Sumando esas dos cosas, tenemos información suficiente para ver si hay que hacer biopsias, si solo ocupamos vigilarlo, ¿verdad? Entonces, siempre que un paciente se presente con un nódulo tiroideo, es importante hacer la distinción de si es líquido o sólido con un ultrasonido. Vieras que Alejandra nos cuenta que ella tiene una pelota en el cuello y se le extripa. Dice que sale líquido, pero que nunca se le quita y lleva años así. Que ella le preocupa que pueda ser algo muy grave. Preguntarle en qué parte, o que nos responda en qué parte del cuello, mientras le voy contestando. Una masa en el cuello pues dependerá de su ubicación, pero si la estripa, o sea, si la drena y sigue saliendo cosas, probablemente tiene contenido líquido.
muchas veces, o sea, quistes, Claro. y muchas veces estos quistes, el problema es que se infectan, sobre todo el que les contaba que tiene comunicación con la tiroides y la lengua. Resulta que en el cuello hay un foramen que se llama, bueno, es el foramen ciego que va para el conducto tirogloso, ¿verdad? Es un conductito porque la tiroides antes de nacer se tiene que desarrollar de algún lado, y se desarrolla de la lengua. La tiroides, cuando estamos embriones apenas, cuando todavía no hemos nacido, 8, 9 semanas, una cosita como un frijol, ahí se empieza a desarrollar de la lengua, la tiroides empieza a descender al cuello. Ese conducto generalmente tiene que obstruirse y quedar como un ligamento duro. Pero cuando eso no ocurre, queda todavía un poquito abierto y puede la saliva de la boca derramarse en ese conducto, y la saliva de la boca, como todos sabemos, está llena de bacterias. Se infecta recurrentemente, se le dan antibióticos, se le quita, se lo estripa, se sale el pus, se quita, vuelve al año, vuelve a los 2 ¿Y años. no se puede cerrar ese Se opera. camino? Ok. Se opera, es un procedimiento común. Hay que quitar el quiste con un pedacito de hueso, con unos pedacitos de musculito, y el problema se resuelve, pero debe operarse, ¿verdad? Doña Carmencita quiere preguntarle acerca del nódulo mixto y el nódulo coloideo. ¿Qué es? Sí, nódulo mixto es que no es sólido ni líquido, sino las dos cosas, ¿verdad? Es un nódulo que al ver el ultrasonido tiene algunos lagos de líquido coloide y algunas islas sólidas. Entonces, para hacer la distinción, pues es un nódulo mixto, ¿verdad? Claro. Que es de las dos cosas. Nódulo coloide básicamente es un nódulo en la tiroides benigno el 100% de las veces, que lo que tiene en su interior es líquido coloide y algunas células productoras de ese líquido coloide, que es un líquido muy común que hay en la tiroides, prácticamente ahí donde están las hormonas tiroideas, y generalmente son benignos. Así que si es pequeño, usualmente no ocupa ningún tratamiento. Claro. Si es muy grande, hay que tratarlo porque el efecto de tener una masa ahí, como hemos hablado, puede dificultar tragar, puede generar cambios en la voz, una incomodidad, ¿verdad? Como si siempre tuviera un dedo estirpándole ahí, como una carraspera. Si esos síntomas están asociados a la presencia de ese nódulo, ocupa tratamiento. Claro. Si no, generalmente se vigila. Marta nos cuenta que tuvo cáncer de cuello cabeza de célula escamosa de origen primario desconocido. Le sacaron la pelota y gracias a Dios estaba encapsulado. Entonces no ocupó ni quimio ni radio. Nunca le dolió la masa, le quitaron ganglios de sudor y saliva. Dice que ahora lo que pasa es que le sale sudor por todo lado, pero está sanita. Ok. Bueno, y que dicha que pudo superar el cáncer. Los tumores de primario desconocido son inusuales, pero a lo largo de los años uno termina viendo, ¿verdad? Después de tantos años, bastantes pacientes. Generalmente esto ocurre porque aparece un ganglio en el cuello, se toma una biopsia de ese ganglio y la biopsia nos dice en algún lado hay un cáncer escamoso. Y si el tumor inicial, el que logramos encontrar, está en el cuello, pues ese lugar donde se desarrolla el cáncer generalmente está en la cabeza o el cuello. Lo más frecuente es que es en amígdalas o en una parte de atrás que se llama orofaringe, donde está la base de la lengua, como la parte de atrás de la boca, ¿verdad? Y eso de primario desconocido es porque nunca aparece, ¿verdad? Solo aparece el ganglio, que es secundario a un tumor en algún lado. Y usualmente el tratamiento es tomar un muestreo, diferentes zonas de la boca, a ver si aparece el tumor, quitar las amígdalas, porque más de la mitad de esos tumores están en las amígdalas, y como podemos prescindir de ellas, mejor las quitamos, a ver si encontramos ese 60% de tumores. Y bueno, usualmente el paciente ocupa radioterapia, ¿verdad? Ya no tengo los pormenores de qué tipo de cáncer tuvo y esto, pero si no recibió radioterapia, no recibió quimio, bueno, es bueno que siga el control, ¿verdad? Una vez que uno supera el cáncer es fundamental llevar un seguimiento, porque aunque la cirugía y el tratamiento se hace con una intención curativa, siempre existe la posibilidad de que el cáncer vuelva, sobre todo en esos primarios desconocidos que nunca se encontró el original, ¿verdad? Claro. Doctor, perdón, aquí tenemos un montón de preguntas. ¿Nos quedamos respondiendo? Nos quedamos encantados. Muchas claro. gracias, Muy amable. Con mucho gusto, Gracias. gracias a ustedes. De acuerdo con la medicina funcional, el estrés, ojo, el estrés acumulativo, la inflamación crónica y desequilibrios en nuestro cuerpo están provocando que cada vez más personas presenten tumores, Charlene. Tenemos al Lo doctor que vamos a Eugene hacer Strickland. es Nos que- dijo que le dijera Horacio, pero me lo Te lo voy a aprendí, poner doctor. Ajá. Bienvenido. Hoy usted nos trae una estrategia para poder apoyar el organismo. Pero ¿qué relación exactamente se tiene con la inflamación y tumores, estrés oxidativo y desequilibrios inmunitarios? Buenos días. Aquí hay 3 conceptos que vienen en una sola pregunta comprimidos y hay que sacarlos súper rápido para que a la gente en casita le quede claro. Digamos,
Y les voy a dar una analogía muy fácil de seguir para poder ir entendiendo todo el proceso. Tenemos que ver que las especies de óxido, que es ese desequilibrio que puede ocurrir, es como un chispazo. Podemos ver o imaginarnos una casa muy bonita que está bien pintada, bien construida y todo, pero dentro de esa casa, en el cableado eléctrico, pueden estar habiendo chispazos. Y esos chispazos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. En un día no pasa nada. En un año se nos van derritiendo los cables. Y así sucesivamente se nos inicia un fuego pequeño que después se nos va a salir de control. Eso es el estrés oxidativo, es ese desequilibrio que ocurre y esa inflamación poquita, esos chispazos diarios, es esa inflamación crónica de bajo grado que tenemos que cuidar y proteger para que no nos llegue a afectar, para que no nos llegue a generar una tumoración o un proceso de cáncer a largo plazo, porque tenemos que tener claridad de que es el terreno biológico el que se nos va a ir afectando poquito a poco con esas acciones diarias. Y es que yo siempre les digo que la alimentación sea nuestra medicina o que nuestra medicina sea nuestra alimentación. Y esas actividades o eso que hacemos día con día es lo que nos va a llevar a un resultado, ya sea de mantenernos sanos o de generarnos enfermedad. Doctor, ¿cuáles son esas acciones diarias que estamos cometiendo algunas personas que no somos propensos a tumores, pero desarrollamos uno? Completamente. Y es que aquí hay que diferenciar que está la parte genética, donde todos tenemos una predisposición y tenemos esos genes, pero nosotros somos los que decidimos cómo los activamos o cómo los mantenemos bajo control y no generamos enfermedad, que es la consulta puntual. ¿Y con qué? Bueno, tenemos que tener una buena calidad de vida en el entender de que la alimentación es fundamental, el estrés diario llega a afectar muchísimo. Y algo muy bonito que me enseñó mi esposa es que estrés siempre vamos a tener. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Manejarlo. Aprender a bailar con ella. Claro. Eso es lo que dice. Y esas circunstancias difíciles del día a día, que ahora vamos a ir viendo, qué tips puntuales podemos generar para poder bajar ese nivel de estrés, que llega a impactar mucho. Porque en cáncer es multifactorial, ¿verdad? Y eso lo tenemos que tener claro. No podemos achacarle que solo por un alimento o por una bebida o por el alcohol o por el tabaco, que sí son factores que influyen muchísimo, muchísimo. Pero son esas sumatorias que afectan ese terreno biológico. Claro. Hay que tener el incendio apagado, en pocas palabras, doctor. Pero ¿por qué es que los médicos insisten tanto en que la inflamación acarrea problemas todavía más severos? Ok, la inflamación tenemos que dividirla en dos. La inflamación aguda, que es sana, es completamente sana, cuando tenemos un golpe, una lesión, esa reacción del momento en donde se lleva más sangre, pues hay una coagulación tal vez, todo eso es para que sane la zona mucho más rápido, ¿verdad? O esa lesión. Pero es la inflamación de bajo grado, esa chispita que está todos los días generándonos ese problema, ese poquito, esa gotita de todos los días que va llenándonos el vaso, la que genera ese problema. Esa inflamación de bajo grado va a afectar y nos lleva a esa enfermedad. Doctor, veo que usted aquí trajo unas hamburguesas, una gaseosa y unas papas fritas. Sí. Por otro lado tenemos una alimentación mucho más saludable. Pero hablando de esto provoca, estas hamburguesas, todo esto provoca inflamación y por ende la persona que consume mucho esto puede llegar a desarrollar un cáncer, según lo que usted nos está diciendo. Como les estaba diciendo, es multifactorial, pero la alimentación es uno de los elementos que más impacta. ¿Verdad? Claro, tenemos que hacer ejercicio, movimiento, el estrés, todo eso. Pero aquí les voy a desglosar muy rápidamente qué no está bien de este plato, ¿ok? Que son dos. Todo perdido. Tres ahí. Tres, sí. Ok. Las papas. Las papas, al ser un carbohidrato que llega y se le pone a altas temperaturas, forman acrilamidas. Eso es una sustancia que está determinada por diferentes entidades de salud que genera cáncer. Ok, esta combinación... La papa frita forma acrilamidas. Y es la acrilamida, ese compuesto químico que se forma a partir de la papa frita, que nos da ese problema. La carne frita, que se le hace el quemadito, que nos gusta tanto, ese crujiente, ese tostadito de la carne o del chicharrón, eso sí. Doctor, hagamos de una pausa a esto, porque bueno, esto es sinónimo de que nos engorda, por ende, pues aumentamos grasa visceral. ¿Qué tan riesgoso es? ¿Qué terreno fértil o qué tan fértil está el terreno para los tumores si estamos así más gorditos acá, de la cintura? La acumulación de grasa a nivel visceral es diferente a la grasa subcutánea que nos va generando
Y hay dos tipos de grasa, grasa blanca, que esa es la que es más peligrosa, y la grasa marrón. La grasa marrón tiene mayor actividad mitocondrial, tiene más energía, son completamente diferentes. Pero la grasa visceral que nos va a generar este tipo de alimento es muy delicada y es peligrosa. Esa es la que nos lleva a enfermedades, más que todo enfermedades cardiovasculares. Pero la grasa subcutánea hoy se tiene súper claro de que la grasa subcutánea es un tejido o un órgano, como lo quiera ver, endocrino. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de secretar sustancias proinflamatorias, citoquinas, y toda la cascada de inflamación puede provenir de sustancias que va secretando esa grasa. Okay. Entonces, la grasa abdominal. La grasa subcutánea blanca, esa grasita más peligrosa. Ok. Doctor, vea, hablemos del sedentarismo, el tabaquismo y también el exceso de alcohol, ¿verdad? ¿Por qué es que esos tres en particular se vincula con cáncer? Y aquí yo le digo a usted, ¿cuántos tiquetes de la rifa quiere comprar usted? ¿Cuántos quiere? Porque ahí me dijo 3, sí, y existen muchísimos más, ¿verdad? Y todos esos son sumatorias peligrosísimas para una patología final que se puede desencadenar de la falta de movimiento. El movimiento es sano, mantener 120 minutos por semana, que es la recomendación, en una zona cardio tipo 2. ¿Cómo determinamos la tipo 2? 220 menos su edad, y a eso le hace como el 60% de eso. Eso va a ser la frecuencia cardíaca que usted tiene que mantener para un ejercicio que sea sano o saludable en esa cantidad de horas. Luego de eso, el tabaquismo. El fumado como tal tiene determinado que tiene ciertas toxinas que se van ingiriendo o que se van aspirando, que se van ingiriendo a la hora del fumado. Tal vez el tabaco como tal, el principio activo no es tanto el problema. No les estoy diciendo que usen ningún tipo. Pase abierto, no, para nada. Es el vicio. Pero es el problema de las sustancias químicas que se desprenden del fumado. Ok. Bueno, vamos a hablar de la pantalla que tenemos a continuación. Esto es bastante ilustrativo, doctor. Vea, el vigilante alerta, la detección y eliminación, el vigilante agotado y la falla en la vigilancia. ¿Cómo lo podemos decir ya en otras palabras? Claro, esta imagen muy bonita, súper clara. Uno, no tenemos que tener un sistema inmunológico alterado, excitado todo el tiempo. Tenemos que tener un sistema inmunológico vigilante, que esté activo, alerta, que tenga la capacidad de detectar esas réplicas de esas copias que se van generando. Porque un ejemplo que yo les digo es, uno puede agarrar una fotocopia, por ejemplo, un texto, y sacarle una copia y otra copia y otra copia, y de esa replicación pueden ir surgiendo errores de replicación de ADN. Y se supone que este sistema de vigilancia inmunológico tiene que tener la capacidad de detectarlos y no permitir que él crezca y se siga reproduciendo o que se siga replicando. Y ahí es donde, cuando el sistema inmunológico no lo logra detectar, se nos da ese crecimiento celular no deseado y nos genera pues ese problema patológico. Doctor, ahora también existen las claves para reducir esa inflamación, porque usted nos estaba hablando de la inflamación, de lo grave que puede llegar a ser para nuestra salud. Comentemos por qué. Bueno, la inflamación va a generar la patología sí o sí a largo plazo, ya sea en un corto, 1, 2, 3, 4 meses. ¿En cuánto tiempo, doctor? Eso depende de cada sistema inmunológico y qué tan resiliente sea usted al daño que usted le hace. Por ejemplo, hay culturas o razas, digámoslo así, que tienen mayor capacidad de tolerancia a la grasa. ¿A qué me refiero con eso? Que usted puede ver una persona blanca. Es que los europeos tienen una capacidad tremenda de enfermarse más rápido que los americanos ante el consumo excesivo de grasas. Pues, por ejemplo, hay ciertas poblaciones que pueden comer alimentos más malos y aguantar más. Y usted los ve que se pueden pues subir mucho de peso, pero si usted les revisa su perfil lipídico, su perfil metabólico, todavía están sanos. En cambio, podemos ver latinos, que nos pasa mucho, que con un poquitito de panza ya tenemos los triglicéridos hasta arriba, el colesterol hasta arriba. Entonces, de los tips que veíamos ahorita en pantalla, bueno, el manejo del estrés es fundamental.
las terapias de respiración. Las horas de sueño también. Las horas de sueño son que lo máximo. No lo cumple la mayoría de la población, pero esto es un punto muy importante, doctor. Para mí, lo más importante es el sueño y después la alimentación. El sueño es el que le da a usted la capacidad de reparación. Ay, Dios, yo estoy mal entonces. Hay que ¿Qué dormir, problema? Charlene, Hay que por lo dormir menos más. 8 horas. ¿Cuánto es? Porque yo sé que las 8 horas Es no muy las difícil, cumple la es muy mayoría de difícil. gente. Yo siento que de entre 6 y 7, mientras más sea sano. un sueño de calidad y reparador. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no se esté levantando, que tal vez la temperatura no está haciendo mucho calor, que les pasa mucho también a las mujeres, a todas las féminas en etapas de perimenopausia o menopáusicas, que el calor, lastimosamente, los calores Cuesta, sí. las pasa levantando. Y entonces puede estar 8 horas en la cama, puede estar 8 horas durmiendo, pero a cada rato se está despertando. Entonces tener una buena calidad de sueño profundo y entrar en un periodo que le permita sanar, que eso es lo que es el sueño, es el proceso que ocupamos para reparar. Doctor, ¿cuáles son esos exámenes que las personas se pueden hacer, sobre todo en el caso de la inflamación, para ver cómo está ese tema? Con el tema de los exámenes de laboratorio, hay algunos que lo que nos permiten hacer es entrar y poder señalizarnos, guiarnos a que existe la posibilidad de una inflamación crónica de bajo grado o que haya inflamación. La PCR ultrasensible es uno de los exámenes más utilizados. ¿Cómo se hace la PCR? ¿Es de sangre? Los 3 son de sangre. Los que voy a mencionar, los 3 son de sangre. Pues es una muestrita de sangre en el laboratorio y ahí te van a decir. Entonces, la USG también nos dice la ferritina, que usualmente solo la tomamos en cuenta como para los depósitos de hierro. Y lo tenemos como enfocado solo a eso. Bueno, una ferritina muy elevada nos puede estar indicando que hay inflamación y que nos está afectando. Y son señales tempranas de que la cosa no va por buen camino, sin que hayan síntomas aún. Doctor, ya dijimos sueño, estrés, alimentación. Volvamos a este platillo, ¿verdad? Que tal vez no es tan saludable, y nos dijo también que la papa frita no es una buena combinación. La papa frita es el asunto. Digamos, hemos hecho otros programas donde hemos hecho alimentación ancestral. Entonces, si vamos a utilizar un carbohidrato, que los carbohidratos no son malos, el problema ahí es la combinación de la grasa, la fritura y el químico que se nos forma a la hora de freírla. Esas acrilamidas son las que ya están determinadas. Después, el proceso de la carne también frita todo el tiempo nos va a generar otro tipo de productos químicos también que nos van a generar esa afección. Y muchas personas dicen los embutidos. Bueno, los embutidos tienen su situación, tienen una cuota, pero el problema es que casi siempre los embutidos los freímos, como el salchichón. Claro. Y los incorporamos a un desayuno que ya viene alto, por un lado, de azúcar, que tenemos que tener claridad que todo lo que es azúcar nos va a estimular la insulina es un factor de crecimiento y nos va a hacer que todo crezca. Lo malo también, no solo el almacenamiento de la grasa, sino que todas estas tumoraciones, esos posibles de crecimiento celular no deseado, se nos va a ver disparado por la insulina. Por eso la idea es mantener una alimentación sana, alta en fibra, en polifenoles, los colores en los alimentos, que el plato sea como un arco iris, es lo mejor, es lo más fácil de entender, y siempre un aporte de proteína de alta calidad para que nos pueda dar todos los aminoácidos que ocupamos para construir los bloques y reparar y sanar. Doctor Strickland, muy agradecido con usted por haber venido y un buen cafecito, a hablar sobre doctor. este tema, cafecito pero sin azúcar. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que ustedes hoy hayan tomado nota, Mari, y que ese café que usted se va a tomar, como el de Charlene, no tenga azúcar. O hacerle algún trámite de representación ante el banco. Pero ahí es donde aparecen una vez más los sinvergüenzas y empiezan a abusar de estos adultos mayores, le quitan parte de la pensión, firman a su nombre y hacen un montón de trámites, los dejan desprotegidos y sin nada. No todos, don Rafa, pero algunos lamentablemente lo hacen, ¿verdad? Aquí vamos a ver. Y hoy nos va a hablar sobre este tema don Pedro Beirute, licenciado experto en Derecho de Familia hace muchísimos años. Yo no había nacido y ya él ejercía como abogado experto en Derecho de Familia. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Como lo planteaba Tristán, ¿qué ocurre cuando usted como hijo, como nieto, le dan la facultad de administrar las cuentas y los bienes de esta persona adulta mayor? ¿Usted los puede administrar como usted quiera o hay un límite? Bueno, muchísimas gracias. 51 años de ejercicio profesional, no había nacido efectivamente. No, hombre, ¿qué va? Y Tristán tampoco había Yo creo que nacido, y más de uno por aquí no había nacido. Entonces, lo que te quiero decir es lo siguiente. Una cosa es administrar los bienes y el dinero de los adultos mayores, y otra cosa es disponer de esos bienes, de ese dinero, y de alguna forma cometer hasta un fraude
¿verdad? Que es un delito en contra de esas personas mayores de edad. Esto se da mucho, mis amigos y estimados televidentes. ¿Por qué? Porque el papá confía, la mamá confía en los hijos, confía en su hermana, confía en alguien que es de su propia familia, ¿verdad? De su propio entorno, y jamás le pasa por la cabeza que los pueden dejar en la calle, sin bienes, sin dinero, sin cuentas bancarias ni nada por el estilo. Y aquí vamos a dar algunos tips para que ellos se cuiden ahora que nos están viendo, porque la población de adultos mayores va creciendo rápidamente. Claro. Todos vamos para allá. Don Pedro, yo conozco un caso de una persona que ya es mayor, tiene más de 80 años, necesita ayuda para que le retiren la plata del banco y es un familiar, es un sobrino y dice, bueno, yo voy pero le cobro, me tiene que dar 20.000 de su pensión para hacerle el mandado. Eso es un abuso. Aparte de un abuso, es una sinvergüenzada y es un desamor. Es decir, los hijos deben ayudar a sus padres en la vejez de ellos, porque si Dios les va a dar vida, tal vez van a ser viejos como sus papás, o puede ser que se mueran jóvenes. Depende. Pero esos son unos sinvergüenzas que le cobran 20.000 pesos al papá, a la mamá por hacerle esas vueltas. Eso es desagradable. Pero ahí es donde nosotros tenemos que hacer un doble mensaje. A los adultos mayores, por un lado, decirles cuídense. Cuando ustedes van a autorizar a Tristán, a Pedro o a Diego para que vayan al banco a sacar platita, pongan un límite, por ejemplo. Entonces en el mismo banco dice, mire, no me pueden sacar de mi pensión, que es de 1 millón de colones, más de 300.000 colones que voy a utilizar para comer. Entonces el banco sabe que tiene un límite hasta 300.000. Y ellos deben estar constantemente revisando, ustedes, adultos mayores, las cuentas bancarias y demás, los estados de cuenta. Muchos me dirán, pero es un adulto mayor que tal vez ya perdió la cognición y entonces no lo va a poder hacer. Bueno, todo esto que estamos hablando, háganlo ahora que están cuerdos, que están lúcidos, que están en sus 5 cabales, porque si ya perdieron el estado cognitivo, muy probablemente los van a estafar y los van a arrinconar sin un 5. Y atención, esto no solamente es para hijos, para hermanos y demás, se da mucho en las parejas donde ven por ahí a un señor Tristán de 75 años, la chiquita de unos 50, 40 años, y dice, me enamoré de este de 75, pero también me enamoré de los 75 millones que tiene tal vez en la cuenta bancaria. Claro. Y entonces por ahí empieza el amor, y atención, mis queridos adultos mayores, no se les ocurra firmar poderes, porque los poderes los hacen perder sus bienes. Un poder generalísimo le quita la casa. Okay. Venden la casa a nombre del adulto mayor. Lo pueden hacer sin consentimiento del adulto mayor. Si le dan un poder, generalísimo, un papá o una mamá a un hijo, ese hijo puede vender la casa, puede hipotecar, puede pedir prestado, puede pedir lo que le dé la gana, porque le dio un poder generalísimo sin límite de suma. Ya ahí no requeriría la firma del adulto mayor, ni en el momento del traspaso, cuando ni va nada. a darse cuenta, no tiene la casa, no tiene los carros, no tiene el dinero en el banco, no tiene nada. Y claro, puede accionar, porque nos van a decir, bueno, pero esto es lo malo de la noticia, pero lo bueno es que pueden accionar. ¿Cómo? Hay un artículo 57 de la ley 7935, si mal no recuerdo, que establece que un adulto mayor o una entidad como el patronato, como el CONAPAN, pueden representar a ese adulto mayor estableciendo las denuncias y los delitos correspondientes por ejemplo, por administración fraudulenta o por violencia patrimonial, y le ponen medidas de protección para que ni se le acerque a ese adulto mayor. Y entonces hay que intentar, Diego, echar todo marcha atrás, Tristán. ¿Para qué? Para que todo vuelva a nombre del adulto mayor. Pasan lo grande y también pasan lo pequeño. ¿Qué sucede con esas personas que van y ponen el número de tarjeta en su cuenta de transporte, de plataforma, para estar pidiendo su carro que lo lleve y lo traiga, o le sacan 5.000 del banco, o se hacen un simpe? ¿Eso es un delito también? Claro que sí, se llama administración fraudulenta. A mí me ha tocado mucho ya ver asuntos en donde los adultos mayores, papá o mamá, les dan las claves de las tarjetas a sus hijos. Entonces el hijo, como dije, tiene que administrar ese dinerito, no disponer de él. No puede disponer para comprar su comida, su ropa, pagar su agua, su luz, su teléfono. No, eso es estrictamente para su papá o para su mamá, para el adulto mayor. Lo mismo las instituciones que tienen, hogares de ancianos que tienen con ellos a mucho adulto mayor, deben también tener mucho cuidado en la administración de los bienes de esos adultos mayores. Pero no den claves ni números de pines de las tarjetas, porque ahí el muchacho, el hijo, saca lo que le da la gana del banco. Qué difícil. Vea lo que nos dice Sidar, ¿verdad? Nos dice
que en un caso de un adulto mayor, ¿verdad?, donde se le da la plata, o sea, se le da la opción para que ese familiar, ese particular, saque la plata y la distribuya a gusto de él, y el adulto mayor ni siquiera le da cuentas, entonces dice que saca una cantidad y le da tal vez la mitad. Tome, esto le toca a usted, voy a ahorrarle 100.000 colones de esa pensión. Pero ¿qué pasa ahí con ese caso, el ahorro y todo eso? Simple y sencillamente el papá tendrá que denunciar, si todavía está lúcido, esa apropiación indebida de esos dineros. Tienen que ir, ¿por qué la risa ahorita me contaste? Ya ahorita le contamos. A la administración. Otra vez lo de Vicente, no me digas. Entonces, todo lo pueden denunciar ante el Poder Judicial, ante el Ministerio Público. El CONAPAN ayuda muchísimo en eso. La Fiscalía puede también intervenir. Pero claro, los adultos mayores vamos perdiendo cognición, vamos perdiendo habilidad. Y nos van bailando, ¿verdad? Y lamentablemente, eso hay que hacerlo en estado de lucidez de nosotros. Claro, y decir, vea amigo, hagan esto, si usted tiene 2 hijos, autorice a los 2 en la cuenta bancaria. Los trámites pueden verse complejos ya en algún momento de la vida. Claro que sí, y se está dando día con día y contame la risa, por favor. Sí, es que no sé, es que Qué bárbaro, Tristán. Luis Vadilla, hay mucha confianza con don Pedro. Luis Vadilla le está diciendo que si le puede complacer con mujeres divinas. Que se parece a Chente, dice a Vicente. Vicente Fernández. Lamentable, dichosamente, pero espérese, yo me canto de vez en cuando en las cancioncitas. Sí. Mujeres divinas o el rey o volver, eso no es problema. En otra lo hacemos con mucho gusto. Eso, licenciado. Una vez que se entregó esa confianza, que se dio esa tarjeta, que se dio ese poder, incluso está una hoja firmada, ¿cómo se revierte? ¿Cuál es la forma, si una persona lo detecta, de quitar eso? Mire, aquí los abogados tenemos mucha responsabilidad porque los abogados debemos aconsejar a los adultos mayores de no hacer esas cosas que hacen. Entonces, los abogados honrados le dirán al adulto mayor, mire, me di cuenta que usted le dio un poder generalísimo a su hijo Tristán, revoquémoslo. Revocarlo hace otra escritura donde dice, dejo sin efecto ese poder especial o ese poder general o ese poder generalísimo. También vamos al banco y limite el monto que pueden sacar del banco. Esté revisando las cuentas de banco. Tiene que haber en varios hijos alguno que de verdad quiera a sus papás, que pueda estar revisando en las cuentas bancarias y papá, aquí yo creo que Pedro lo está atracando por esto y esto y esto y eso. Tiene que haber alguien. Tenemos que volvernos a humanizar. El mundo se ha deshumanizado. Ahora todo es dinero, todo es plata, todo es nombre, todo es la marca, el carro, y hemos perdido esa humanidad que debemos tener para cuidar a los adultos mayores. Recuerden que como te veo me vi joven, como me ves te verás si es que llegas. Así es que los jóvenes no se burlen de los viejitos. Eso es sentencia. Vea, licenciado, ahora Sigamos. nos dice Gaby, ¿qué pasa cuando se ponen casas en usufructo? Uno de los hermanos puede vender sin consentimiento del otro solo porque se quedó cuidando a la mamá. Vamos a ver, si la mamá puso el usufructo a nombre de cualquiera de los hijos, ese bien no se va a poder vender por ninguno de los otros hermanos porque hay un usufructuario que se llama papá o mamá y ningún comprador va a adquirir un bien inmueble, por ejemplo, que renta alquileres y que los alquileres los está adquiriendo el papá o la mamá. O sea, eso no se va a poder vender. Se van a poder matar entre ellos. Ahora, muerto el papá o la mamá, se acaba el usufructo y ya quedan como propietarios o herederos esos 4 o 5 y ahí se matarán ellos. Por eso muchas veces hemos insistido, Tristán y Diego y televidentes, en la necesidad de hacer un testamento aunque estemos jóvenes. Porque hoy tal vez no tenemos nada, pero uno pone un testamento genérico. Hoy soy un limpio, no tengo absolutamente nada, pero a lo mejor mañana voy a ser como Tristán, tener mucha plata y todo lo que tenga lo voy a repartir así, y punto. Eso es un testamento genérico y se acabó el problema. Ok, don Pedro, ¿qué pasa cuando ya la persona tiene algún tipo de dependencia o incluso dificultad para tomar decisiones y ya está en esa etapa? No puede buscar ayuda porque no tiene las condiciones para hacerlo. ¿Cómo se interviene? Si hay algún hijo, algún pariente que realmente esté humanizado, lo primero que va a hacer es sacar un dictamen médico, neurológico, de la capacidad de cognición que tiene ese adulto mayor, para ver si puede firmar documentos, si puede firmar escrituras, si puede firmar algo. Entonces es necesario un documento médico forense en ese sentido. O hay lo que se llama el proceso de salvaguardia. Cuando algún hijo o pariente o esposa o esposo o conviviente ve que el adulto mayor empieza a desmejorar, hágame el favor y establezca una salvaguardia para proteger esos bienes. Porque vea, estamos hablando de hijos. ¿No tienen ustedes idea cómo se da eso entre parejas? También. Muchísimo. Entre parejas. Vea, licenciado,
aquí viene un tema que es la pregunta de Gaby. Dice, ¿qué pasa cuando es al revés? Se usa la pensión para pagarle la casa, servicios y comida al adulto mayor, pero ahora, aún así no le alcanza y los demás hijos acusan al hermano que administra de no ahorrarle nada al adulto y quieren intervenir sabiendo que son malos administradores. Primero, el que administra de esos bienes y de ese dinero, mi recomendación sana es organícense bien con un contador de que 10 pesos que entran, 10 pesos que salen y cómo los invierten, para que no los acusen de ladrones, así digo más claro. Luego, ¿qué puede hacer este muchacho? El que está administrando y él cree que está administrando sanamente. Póngales una demanda de pensión alimentaria a los otros hermanos para que le ayuden en lo que falta, porque la pensión no alcanza. Entonces la pensión fue de 1 millón de pesos, pero los gastos son 1.200.000. Señor juez, yo quiero que demandemos también a mis hermanos para que me den esos 200.000 pesitos para seguirle ayudando a mi papá o a mi mamá. Que todos Perfecto. aporten, exactamente. Gracias, Pedro. Don Pedro, Sí, muchas gracias, estamos ¿verdad? bien, al pie del cañón. Y sigo siendo el rey. Ese es usted, papá. Bueno, por ahí búsquenla en Facebook y verá que la encuentra. Exactamente, licenciado, gracias. Muchas gracias. Vamos con don Carlos Serrano. ¿Qué nos tiene hoy, don Carlos, entre maestros? Los estamos esperando a las 10:30 de la mañana, Diego, porque el tico muchas veces dicen que es serruchapisos en el trabajo, en amistades también. Ay, es que se sacó el serrucho, ay, es que aquel es un serruchapisos por esto y por lo otro. Pero ¿por qué pasa eso? Y si es una realidad dentro de nuestra cultura ser serruchapisos. Yo creo que no estamos tan de acuerdo todos en que hay que ser serruchapisos, pero eso lo vamos a hablar y analizar con dos invitados especiales a partir de las 10:30 de la mañana en Entre Maestros, aquí a través de Giros. Lo bueno es que a esa hora nosotros nos quedamos con el tele encendido para ver esos análisis. Don Carlos Serrano, muchas Así me gracias. Y de inmediato le vamos a dar el pase a Mari Cris, que anda por allá. Ah, no, es doña Charlín López, el Manguito de Orotina y don Rafael. ¿Qué les parece si hablamos de uno de los programas más queridos de la televisión nacional ya durante 26 años? Estamos hablando de las historias, don Julio Solís. Qué gusto por tal? acompañarnos, ¿Cómo le va? porque ¿Todo tienen bien? una dinámica, Rafa. Claro, y es que para el Día del Niño, si usted quiere ser presentador, podría hacerlo. Julio, ¿de qué se trata esta dinámica y cómo puede hacer la gente para participar? Bueno, para los que estamos aquí al frente de la pantalla, ustedes saben que en algún momento, siendo niños, fue una ilusión salir en televisión. Claro. En mi caso, yo me ponía al frente del espejo a presentar las historias. ¿En serio? Cuando personas como Dieguito, pues yo lo veía a usted desde chiquillo. ¿Cuántos años tiene usted, Ay, Dieguito? papá, para que usted vea, yo voy para atrás, es como el curioso caso de Benjamin Button. Pero bueno, yo veía a Dieguito en televisión y yo decía, yo quiero estar ahí, yo quiero contar historias también. Pues ahora le estamos dando la oportunidad a los niños entre los 7 y los 16 años que quieran ser parte de las historias presentando el programa, que nos envíen un video al 8883-1111. Muy fácil, nada más le piden a su mamá, a su papá o encargado que los grabe presentando una historia, dando la bienvenida al programa, mandando a un corte comercial. Ustedes nada más denle rienda suelta, se divierten, disfrútenlo y envían el video al 8883-1111. Hay tiempo hasta el 2 de septiembre. De los 8 a los 16, dijo usted, ¿verdad? Ajá. ¿Desde los 7? Desde los 7 a los Ajá. 16. Sí. Tiene que ser en horizontal, en vertical. ¿Cómo piden ustedes? O una recomendación El suya, formato, Julio. Bueno, podría ser horizontal, yo creo, ¿verdad? Ajá, Para que se ajá. adapte bien a la pantalla, pero la verdad es que pueden hacerlo como sea, con lo que tengan. Lo importante es que ustedes ahí en el video presenten un reportaje, den la bienvenida o despedida al programa. Ustedes nada más denle. Es más, los invito a que vean las historias Ajá. para que vayan viendo cómo va el asunto. Mira, ¿y qué fechas son entonces, Julio? Bueno, ¿De qué tienen- fecha, qué fecha? Tienen chance hasta el 2 de septiembre de enviar el video. Les Ajá. repito el WhatsApp, 8883-1111. Ahí le dicen a sus padres o encargado que envíen el video, mandan el nombre, ¿verdad? Y dicen nada más que quieren participar. Claro. Sí, sí, sí. sí. Presentadores por un día, ¿Hasta cuándo hay tiempo Imagínese de qué bonito. participar? hasta el 2 de septiembre. Ok, póngale, 2 de septiembre. apúrese. Mándelo de una vez. ¿Cuántos van a participar? en el Serán programa? 5 ganadores. 5 ganadores. Ah, qué bonito. Van a ¿Por qué? tener la oportunidad. Uno por día. Uno por día. Ah, Uno va a ok. llegar el lunes, el otro martes, miércoles, jueves, viernes, así por toda la semana, para ir dándole entonces la previa a esta celebración tan linda como el Día del Niño, que nosotros ¿Van a todavía presentar tenemos. con ustedes, Julio? Sí. Qué bonito. Bueno, no sí, sé sí, si irán sí. a sacar a algunos nosotros. En la para de que- menos sí los deja sin trabajo. yo puedo participar. Sí, yo sí, me sí. mando un Diego, video de pero esos. por la Don estatura, Rafa. por supuesto. No, Dieguito, hay un montón de canas que tiene usted. Y no me vea, vea la altura ahí. Diego, Sí, usted dígame. es como Benjamin Button. Entonces yo Voy creo que para dentro de atrás. 2 años ya tendría como 18 años. Ya voy para atrás. Ya ahorita Imagínese. puedo enviar los videitos. Pero de aquí podría salir un ¿Sí? mochilerito.
Exactamente, ¿no? La de menos le digo a mi hijo, que le Pues grabo sí. ahí. ¿Qué habilidades hay que tener? ¿Qué buscan Nada ustedes más en esa persona? Que le den, que tengan destreza ahí a la hora de presentar, de tener una cámara, que sean ellos mismos al final, ¿verdad? Se trata de que lo disfruten, que saquen ese anhelo que tienen en su corazón, ensayen al frente del espejo como quieran hacerlo, agarren volados de Rafita, de Dieguito, de nosotros en las historias todos los días a las 9 de la noche por Canal 11 y manden el Qué video. Va a ver bonito. que les va a ir muy bien. Programazo, las historias. Sí. Programa, ¿cómo no le va a tener cariño Sí, uno? ¿Cuánto tiene que durar el video, Julio? Unos 30 o un minuto, 30 Ok, segundos, un minuto más Perfecto, o menos. para que lo Vamos. tomen en cuenta. Julio, muchas gracias. Qué Gracias. bonita dinámica. Ojalá usted también pueda participar. Ahora los dejamos con esta historia. Y vamos a decir una historia un poco triste, porque escuchen ustedes, ¿será posible tener lupus, artritis y fibromialgia al mismo tiempo? Es muy importante poder llegar al diagnóstico certero para recibir el tratamiento adecuado y que la persona se sienta mejor. Vamos a conversar esta mañana con el doctor René Álvarez Mata para que él nos explique si una persona de verdad puede tener el combo completo. El combo completo. Y no de la mejor Bienvenido. manera, doctor. No, muchas gracias por invitarme, más bien. Muy interesante el tema. ¿Es posible, doctor, padecer de lupus, de artritis y al mismo tiempo tener fibromialgia? Sí, sí, es relativamente frecuente por diferentes factores, ¿verdad? Primero, las enfermedades autoinmunes tienen una particularidad, que ellas pueden tener lo que nosotros llamamos superposición o overlap. Y uno podría tener lupus y artritis, o artritis y Sjögren, o Sjögren y esclerodermia, o sea, ellas podrían combinarse, que no lo hacen otras, porque usted no oye que alguien tiene cáncer de páncreas y de pulmón, de mama y de ovario. Sí, podría pasar, pero es altamente infrecuente. En las nuestras sí ocurre, entonces generan gran complejidad. Porque ¿cómo hace usted eventualmente para saber si esa persona con las manos hinchadas con lupus es solo la artritis de lupus o tiene artritis reumatoide? Entonces esas son las complejidades de la superposición. Y luego, para empeorar la situación, una persona podría desarrollar fibromialgia. Puede pasar antes y puede pasar después. Yo, por ejemplo, una vez tuve una paciente que yo la vi y le dije, usted tiene fibromialgia. Al mes la vi y vino toda inflamada y tenía artritis reumatoide. Entonces el punto en el futuro, ¿verdad? Que es el mejor doctor, es el tiempo, ¿verdad? Porque uno no puede predecir, pero uno puede observar y puede analizar bien lo que está ocurriendo en el tiempo. Entonces, la pregunta es si ella permaneció con fibromialgia y artritis o fue una fibromialgia que desarrolló por estar iniciando la artritis reumatoide, pero Claro. sí, esas cosas pasan, claro. Doctor, vamos a desglosar esto. Primero, Ok. ¿cómo es que se manifiesta una crisis de artritis? Bueno, la artritis reumatoide, porque artritis, en realidad la artritis no es, la artritis no es una enfermedad, la artritis es nada más inflamación de una articulación, podría ser por un golpe, por cáncer, un esguince, lo que usted quiera puede inflamar. La enfermedad es artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad crónica que empieza con rigidez matutina, rigidez en manos, dolor en manos. Las manos en la artritis reumatoide es todo para la artritis. Ella puede afectar muchos lados, pero las manos es muy importante. Doctor, ¿cómo hace usted la diferencia, por ejemplo, entre una persona que tiene artritis y una que tiene lupus? Porque las dos se inflaman. Bueno, es que es muy difícil, ¿verdad? Porque cada enfermedad es un mundo y cada situación, eso es digamos, lo que a mí me parece tan interesante y tan bonito de la medicina, esas particularidades. Y usted puede tener dos personas con una enfermedad igual y son totalmente distintas, ¿verdad? La artritis, cuando está empezando, la mitad de las veces, todas esas cosas que estaban ahí, exámenes de laboratorio y radiografías, son normales. Entonces la experiencia del doctor y sospechar y mantener en el tiempo es muy importante, porque al inicio usted no encuentra ni exámenes ni radiografías que indiquen que usted tiene una artritis reumatoide. Entonces sí, por eso es que es muy importante que un especialista lo vea uno, porque es el que tiene, digamos, la capacidad de definir en el tiempo. Yo siempre le digo a la gente, para las cosas fáciles, obvias, ni siquiera yo estoy, porque la gente misma me dice, hola doctor, tengo una artritis, ¿qué hago? Sí, usted ya sabe que tiene, pero lo que ni usted sospecha ni nadie más es donde un especialista debería decir, no, yo lo dejo en el tiempo, esta no es la técnica correcta, esto me parece que es diferente, ¿qué conducta hago? ¿La trato? ¿No la trato? ¿Cómo se maneja? Esas son las nimiedades, digamos, del asunto. Inicialmente, ¿cómo es que se manifiesta un lupus?
Bueno, lupus es una enfermedad muy interesante porque tiene sintomatología, capacidad en casi todo el cuerpo. Entonces puede afectar la piel, puede afectar, es muy sistémica con agotamiento, dolor, malestar general, puede caerse el pelo, hacer brotes de piel, puede afectar órganos internos, corazón, pulmones, es potencialmente grave. El comportamiento de la historia natural, o sea, como se desarrolla en el tiempo, es muy diferente a la artritis reumatoide. La artritis es una enfermedad que en general sigue destruyendo sin parar y uno tiene que pararla con tratamiento, pero ella sigue una curva hacia arriba. El lupus, usted puede tener un brote de actividad, incluso estar sumamente grave y luego entrar en remisión prolongada por 10, 15, 20 años, como dormirse. Se comporta diferente. Luego, en estas superposiciones, ¿cómo hago yo para ver que una persona tiene lupus y artritis reumatoide? ¿Verdad? Que esto es lo que en Estados Unidos a ellos les gusta hacer como palabras raras, entonces le dicen lupus al que tiene lupus y artritis reumatoide. Y aquí es un poco diferente, ¿verdad? En general, no hay que pretender uno ver el futuro, en el tiempo uno va valorando la evolución y la forma correcta sería ver que hay erosiones en las radiografías en las manos de artritis reumatoide que el lupus no tiene. Pensemos también en las personas que padecen de fibromialgia, porque con esos dolores, hinchazón, pueden sospechar que es lupus. ¿Cómo se hace la diferencia? Sí, es súper interesante. La fibromialgia es una enfermedad muy vacilona porque ella no hay ningún examen. Bueno, ni tanto. Para el que la tiene, no. No es tan vacilona. Para el que la tiene, no, yo comprendo, pero digamos, vacilona. Pero es curiosa. Para medicarla. Sí, en que su diagnóstico tiene un montón de aristas muy interesantes que la vuelven, digamos, muy compleja. Ella no está en los exámenes, no hay ningún examen alterado. Pero ¿qué pasa si yo tengo lupus? Yo puedo tener un examen alterado por el lupus o por un error de laboratorio. Eso no excluye que yo pueda tener fibromialgia. ¿Cómo es eso, doctor? O sea, ¿cómo saben, cómo dan con el diagnóstico de lupus y fibromialgia, siendo que los exámenes dicen que es lupus? La fibromialgia es más o menos relativamente fácil de sospechar, porque es dolor en todo el cuerpo muy severo, espontáneo, generalizado. Duele todo. Eso es muy raro. Eso es muy raro que usted me diga, tengo artritis y me duele todo el cuerpo. Okay. Doctor, de hecho tenemos esto es un comentario de doña Yamilet en Facebook Live. Ella dice que tiene las dos, artritis y fibromialgia. Ajá. ¿La artritis puede desencadenar una fibromialgia? Bueno, vamos a ver, es que ahí yo digo que es donde a veces uno es más filósofo que doctor, porque entonces, ¿qué es para mí? ¿Qué es para mí fibromialgia? Yo tengo un concepto que a través de los años, digamos, es lo que yo siento. Porque si usted nota, la fibromialgia más o menos fue desarrollada como después del año 2000 y se ha ido transformando el conocimiento. En realidad, si uno tiene un dolor generalizado y un dolor crónico, espontáneo, nadie tiene que tocarla para que usted sienta dolor, eso es lo que llamamos fibromialgia. Eso es. Si salen exámenes alterados, pueden salir exámenes alterados, pero en general una persona que usted le toque la cabeza, le toque la cara, que brinque, que tenga una reacción muy severa ante el tacto sencillo, que viva con dolor, eso es lo que nosotros entendemos como fibromialgia, y eso de manera crónica. Una persona con artritis lo puede tener, sí, claro, si tiene fibromialgia. Si tiene fibromialgia, lo tiene. ¿Yo puedo tener fibromialgia por 3 meses? Pues yo diría que no era fibromialgia lo que yo tenía. Por eso hay diagnósticos en el tiempo que se mantienen, pero eso siempre es así en la complejidad de la medicina. Hay gente que un psiquiatra cree que es depresivo y 10 años después dice, no, usted es bipolar. El tiempo es el mejor doctor, ¿verdad? Uno no puede, por eso yo digo predecir. Qué interesante. Doña Sol quiere preguntarle, porque es que a ella le duele todo en general, lo que usted estaba diciendo, las articulaciones, le han hecho exámenes y nada le ha salido, dice que normal, pero ella tiene dolor. Pregunta, ¿cuál examen específico me recomienda? Porque quiero salir de dudas, si lo que tengo es lupus o si quizás tengo, como usted bien lo decía, fibromialgia. El examen es el especialista, una persona con experiencia que lo examine a uno, ya examinándolo, escuchándolo. Durante bastante tiempo también. ¿Cuál especialista? Porque un reumatólogo. Un reuma. No, eso solo es de reumatología. Ahí tiene Sol.
Porque es que lo que pasa es que en la medicina es muy importante la experiencia. Y entonces estar adiestrado en un campo y ver pacientes de eso, replicarlos constantemente, cometer errores en el tiempo y corregirlos, le da una perspectiva a uno muy importante. Cuando yo estudié medicina hace poquitico, no tanto, pero no, hace unos añillos, lo más importante, esto no le va a gustar mucho a los doctores que yo lo voy a decir, pero yo hablo siempre con lo que siento, ¿verdad? Sí. Lo más importante, el examen físico. Pero a través de los años, a mí no me parece que es realmente lo más importante. Entonces, entra por los oídos. Por eso cuando una persona, uno la oye hablando y la ve, uno dice, a mí me huele, yo digo, a mí me huele o me parece que esto, siento. Escuchar al paciente. Sí, es lo más importante. Sí, yo llego y examino, pero imagínese la complejidad de examinar a alguien que esto me pasó la semana pasada. ¿Qué va a encontrar usted? Esto me ha pasado 3 veces, pero ahora no. O ahora me pasa, pero es que usted no me está poniendo atención. Esto que usted está encontrando no es mi problema. Yo vengo aquí porque a mí lo que me ocurrió es que se me hinchó una rodilla, pero ya no. Entonces, para mí eso de escuchar es súper importante. Y la especialidad uno lo forma, pero los años lo moldean. Entonces, escuchar, uno ha oído tantas veces y aún así no es que uno sea perfecto, uno se puede equivocar. Pero entonces uno sospecha escuchando. Y después uno intenta ver si encuentra algo, corroborar cosas al examen físico. Y los exámenes son algo de ayuda para empezar tratamientos, que no hay efectos secundarios, o para corroborar cosas que uno sospecha. Yo tengo pacientes que yo he dicho, vea, usted tiene lupus y salen los exámenes negativos. Yo no le voy a decir que tiene lupus, pero sí voy a seguir investigando, porque no necesariamente tienen que salir positivos o esos en esa ocasión. Escucha el combo de doña Dixiana. Ella dice que tiene la enfermedad de Sjögren, fibromialgia, mastocitosis y artrosis. ¿Qué siente doña Dixiana? De ahí. Ay, por Dios. Esto es interesante porque aquí entonces yo me acuerdo de ciertos pacientes míos. Doctor, yo tengo lupus, estoy segura que tengo lupus es lo que tengo. Es más, usted no me cree, vea estos exámenes. Y entonces a veces yo le digo, vea, puede ser que sí, puede ser que no. Yo voy a investigar y voy a averiguar. Pero de una vez le digo, su vida está girando alrededor, no importa que yo encuentre lupus en la fibromialgia. Y eso es lo que le va a robar a usted la calidad de vida. Ese es el centro, porque la gente se centra en cosas que no son. El lupus suena terrible y suena tremendo. Y la fibromialgia no daña absolutamente ningún órgano. Pero yo le puedo decir a usted, su vida va a ver y se va a acordar de mí. Va a girar, aunque yo encuentre que tiene lupus, en la fibromialgia. Entonces no hay que preocuparse tanto en qué cosas tengo, sino qué es la sintomatología, qué es lo que tengo que tratar. Pues es diferente porque cada enfermedad tiene pues un matiz de tratamiento ahí específico para cada una. Doña Carol Catalina nos está contando acerca del tratamiento biológico que ella ha considerado que ha sido lo que más le ha ayudado para una paciente con 3 enfermedades de las que estamos conversando. Ahora, ¿el tratamiento biológico es una realidad para los costarricenses actualmente por medio de la caja? Sí, claro que sí, privado y en la caja dispone, incluso los está incluyendo en la lista oficial de medicamentos. Yo no estoy tan empapado porque yo me fui hace 27 años de la caja. Entonces no estoy tan empapado, pero los pacientes me chismean. Bueno, ellos le contaron. Entonces estoy enterado más o menos de cómo está la aprobación de medicamentos. Sí los aprueban y los aprueban bien, pero es que las cosas no se centran en un medicamento. Entonces, es que el punto es, si yo lo necesito, yo a veces le digo, vea, no porque este cueste $2,000 al mes es el mejor para usted. A lo mejor usted mejora con uno de 20,000. O no, ¿verdad? No es para todo el mundo. La gente cree que va a ganar tal vez la competencia porque tiene el carro más potente y más caro. Tal vez eso no es lo necesario. Si se ocupa para algunos casos específicos, sí son medicamentos muy útiles. Esos medicamentos salieron al mundo cuando yo me estaba graduando de reumatólogo. Tienen mucho tiempo, son muy útiles, son muy buenos para ciertos pacientes específicos, pero es que lo más importante en la medicina es que ellos casi que giran alrededor del manejo de la artritis reumatoide. Se pueden usar en otras enfermedades, pero son realmente muy útiles los biológicos en la artritis. Pero es que en la artritis la magia es el diagnóstico temprano.
Ok. Si usted trata a un paciente tempranamente, Porque escala. Se evita ajá, muchas lo que cosas. nosotros llamamos artritis tempranas con menos de 2 años de sintomatología, está demostrado que podemos cambiar el curso de la agresividad de la enfermedad. Y usted podría hacer una enfermedad de muy difícil manejo de un manejo más sencillo. Entonces yo no me enfocaría en el uso de biológicos, me enfocaría en cómo se hace el diagnóstico temprano por un especialista y se empieza temprano el tratamiento, Claro. porque si usted pasa en Uge Weiss 3 años quejándose, luego 2 años para que lo pasen, o usted no sabe qué tiene y se hace usted exámenes solo y no consulta al especialista, tal vez esa enfermedad se torna muy difícil de manejar. Dice doña Patricia del Salto de Liberia, aprovechamos y mandamos un saludo por allá, que si el lupus le puede dar a cualquiera, doctor. Sí, claro, es una enfermedad que es más frecuente en mujeres que en hombres, existen hombres. Pero eso tiene una carga genética. Todo en esta vida, aunque usted se ría, hasta un resfriado. Ok. Lo que pasa es que hay una proporción diferente en el factor psicológico, los factores emocionales, factores ambientales, factores internos e internos y genéticos, que todo eso confluye en diferentes enfermedades. Pero quebrarme no, usted cree. Depende de sus factores, usted cree que usted se quiebra o no se quiebra. Es diferente, ¿verdad? Pero lo que pasa es que todo en diferentes proporciones. Ahora, yo cuando le digo a la gente, me hacen esa pregunta, yo le digo sí y no. ¿Qué es lo que usted piensa? Porque yo sé lo que usted me quiere decir. Usted lo que piensa es, mi mamá entonces tiene lupus, mis hijos van a Yo tener también. lupus, mis nietos van a tener lupus. Eso es otra cosa. Si usted me dice genético, yo le digo al 100, pero la posibilidad de que sus hijos lo tengan no es grande. Y que su familia lo haya tenido, no. Incluso yo he tenido pacientes, bueno, historias ahí muy serias de lupus, y después me traen a los hermanos menores, a las hermanas, pensando que tienen lupus. Y durante años, persistentemente, yo les digo que no, sí tiene, no. Por ejemplo, tenía unos pacientes de Talamanca, indígenas, que me traían a la hermana chiquitita durante muchos años, hasta que fue grande, hasta que tenía 16, 17, todos los años pensando que tenía lupus, que no tenía. Entonces, no en la frecuencia de heredarlo, pero sí, claro, la carga genética existe. Y lo otro que pasa en las enfermedades nuestras es que usted no tiene por qué heredarle a su hija lupus. Le puede heredar tiroiditis autoinmune al hijo u otras enfermedades autoinmunes. Mejor herede plata, Charly. Sí, $1 millón, siempre digo yo. Eso está Nos bien, encanta eso está mejor. escucharlo explicar. No, Gracias, muchas gracias. gracias, de no, verdad, gracias muy por amables. invitarme. Vea, tenemos un montón de preguntas, entonces, ¿se queda un ratito conmigo contestando? Claro, Muchas claro que Muy sí. amable. Claro, por supuesto.